Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores, desde la web bolsageneral.es, casi 10 años ya ayudando a inversores de todo el mundo. Soy analista en esta web, también soy profesor en la F Business School, donde dirijo el curso de bolsa más completo del norte de España, y también soy profesor del Master en Banking and Finance y el MBA de la F Business School. Tengo la licencia de operador de MEF, de Bolsas y Mercados Españoles, el posgrado en Productos Financieros Derivados por Bolsas y Mercados Españoles y por la Escuela de Finanzas, y la cátedra emérita que recibí en 2014 por la Universidad Piloto de Colombia en Ingeniería Financiera. Soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores, nuestro libro en editorial Planeta, dentro del sello Alienta, y todos los miércoles pues damos este seminario en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos, índices, forex, materias primas y acciones. Y bueno, como hay mucho que comentar, vamos a empezar ya con lo que está pasando ahora mismo en la principal bolsa del mundo, tiempo real, primero ultra corto plazo, gráfico horario de la bolsa americana, y voy a empezar hoy con el tecnológico, con el Nasdaq 100, y aquí lo que podéis ver en el caso del Nasdaq 100 es que la tendencia es alcista, ha roto al alza un rectángulo, tiene objetivo pendiente desde hace semanas por ruptura de ese rectángulo hacia niveles de 5.155 puntos. 5.155 puntos. De momento sin ninguna señal de giro y con la primera zona de soporte en la media de 200 sesiones en los 4.853 y sobre todo en la parte baja del rectángulo que veis marcado en amarillo en los 4.650 puntos. Ese sería el primer soporte importante a vigilar. Seguimos, vamos a pasar ahora al SP500, índice director de las bolsas mundiales. En el caso del SP, consolidando tras una fuerte subida en la que prácticamente cumplió una gran estructura de segundo impulso alcista, siguiendo el método FIBO que explicamos paso a paso en el curso online de Bolsa General, y que tiene primeros soportes en los, hablo de ultracorto plazo, 2.254 y 2.233 puntos. Luego tendríamos soportes para corto plazo en los 2.083 y 1.991. Y ya para medio largo plazo, el soporte clave estaría en los 1.810, que fueron los mínimos del año 2016, que también nos funcionaron de soporte. Y que decíamos que mientras no se perdieran, lo más probable era que viéramos más subidas. Y ha sido así porque de 1.810 hemos pasado a 2.002, 66 puntos, que es a lo que cotiza ahora el SP500. En cuanto al tecnológico Nasdaq 100, hoy los tenemos pues con muy poquito movimiento, con ligerísimos descensos. En el caso del Nasdaq, bueno, perdón, el Nasdaq ya lo habíamos visto, nos faltaba, perdón, el Dow Jones. Nos falta el Dow Jones, el Dow Jones Industriales. Y este es quizá el más interesante ahora de ultra corto plazo, porque deja muy claro los niveles a vigilar tanto por arriba como por abajo, ¿no? El índice subió muy fuerte para cumplir el objetivo que os propuse en el ultracorto plazo de una estructura de segundo impulso en el mes de noviembre de 800 puntos de subida, y también el objetivo que os propuse para corto medio plazo en una estructura más grande por Fibonacci de 1.600 puntos de subida, que también se ha cumplido. Una vez cumplidos esos enormes objetivos, ahora está consolidando, lógico, porque la subida había sido muy vertical. Decíamos que lo más probable tras una subida tan vertical era una consolidación, un descanso en esa fuerte subida, y los niveles a vigilar serían por arriba la resistencia de los 20.000 zonales y en la parte baja los 19.718 puntos. 19.718 puntos. De perder 19.718 se activaría un triple techo, nos avisaría aquí de una caída, de perder 19.718. A ver, voy a poner lo que quería poner, que era esto, ahí está. De perder 19.718 tendríamos un triple techo y apuntaría a una corrección de muy corto plazo. Y por encima de 20.000 apuntaría a continuidad de las subidas. La pregunta, ¿y ahora, mientras esté en ese rango? Pues no hacer nada. Si os lo está poniendo, o lo está poniendo muy fácil el gráfico del Dow Jones, ¿no? Mientras no rompa
ese movimiento de consolidación prácticamente lateral y no se defina, ahora mismo no habría que hacer nada, el que no haya hecho nada, porque es verdad que hemos marcado subidas para el Dow Jones durante estos últimos 8 años, ¿no? Y la última vez pues fue en el mes de noviembre, ¿no? Al romper la bajista, aquí avisamos que daba señal de compra por análisis técnico el Dow Jones, confirmó otra vez aquí y activó nuevos objetivos enormes aquí. Esos fueron los tres últimos, en mi opinión, ¿no? Por mi manera de trabajar, y es lo que os he ido transmitiendo aquí, fueron los tres últimos puntos de compra que tuvo el Dow. Y ahora pues yo esperaría o que rompa por arriba, y aquí quizá podríamos buscar otro tramo de subida, o después de una fuerte corrección, si es que activa y cumple el triple techo que todavía no está activado. Espero que se me entienda porque tampoco me puedo detener mucho en cada activo, pero la idea es esta, ¿no? Ahora al encontrarse en un rango muy claro, esperar a que rompa para posicionarse aquellos que no se hayan posicionado antes. Si rompe los 20.000, apuntaría a un nuevo tramo de subida. Si pierde 19.718, activaría un triple techo y no, lo normal sería un descanso a esta verticalísima subida, ¿no? Una subida brutal. Espero que estéis aprovechando estas subidas que llevamos avisando aquí desde 2009, ¿no? Aunque me temo que la mayoría no las está aprovechando porque se deja asustar por los medios de comunicación, por todo el ruido que hay alrededor del mercado, ¿no? Que si la Fed, que si Trump, que si el referéndum de Italia, que si la guerra de Ucrania y Rusia, que si la crisis china, que si la crisis del petróleo, que si el corralito de Chipre, que si el corralito griego, que si los bancos españoles, siempre hay alguna excusa para meter el miedo en el cuerpo, ¿no? Con distintos apellidos, pero se van sucediendo distintos motivos para que los inversores, en vez de centrarse en el precio, en el gráfico, anden despistados y perdiendo hasta la camisa. Bueno, hemos visto los principales índices americanos, pasamos ahora a Europa, empiezo con el IBEX 35, también en gráfico horario, que también podemos ver cómo el IBEX se encuentra consolidando después de una fuerte subida. Como primer soporte tendríamos primeros soportes de ultra corto plazo, los 9.343 puntos, 9.270, niveles FIBO de la última subida y sobre todo el primer nivel clave de corto plazo, el mínimo de diciembre en los 8.512 puntos. 8.512, ese sería el primer nivel clave para corto plazo en el IBEX 35. Bueno, ahí lo vemos, descansando un poquito. Vendría bien realmente que los índices descansaran un poco más porque la subida ha sido muy rápida, muy vertical. Y pues lo normal, siempre digo lo mismo, es que el mercado nunca se mueve en línea recta, sino que se mueve en zigzags. Aquí ahora estamos en una tendencia alcista y lo normal es que subamos más, pero habrá sus descansos y sus consolidaciones, porque es así como sube un precio. ¿De acuerdo? Las consolidaciones son parte de la subida. Igual que esto era parte de la subida, o esto era parte de la subida, o esto era parte de la subida, o esto era parte de la subida. Si ahora corregimos, será parte de la subida. Esto es muy importante porque el inversor novato, cuando compra algo, se cree que tiene que subir todos los días y a todas horas, ¿no? Y entonces pues se suele salir de las tendencias sin que la tendencia haya cambiado y no las aprovecha, ¿no? No las disfruta. Bueno, seguimos, hemos visto el IBEX con los niveles clave a vigilar, la tendencia es claramente alcista en el medio plazo, luego lo veremos. Eurostoxx 50. El Eurostoxx también consolida, tras haber cumplido un gran objetivo avisado por ruptura de rectángulo, y tendría los primeros soportes en la zona de los 3.000, exactamente, 3.266 y 3.259. Entre 3.259 y 3.266 tiene el primer nivel de soporte el Eurostoxx. Luego estaría a niveles FIBO de la última subida y la parte baja del rectángulo en los 2.922 puntos. Pasamos ahora al DAX, la bolsa alemana. En el DAX la tendencia también es claramente alcista, ha consolidado un poquito y tiene el primer nivel de soporte de ultra corto plazo, en donde dejó una pauta de martillo ayer, 11.425 puntos y 11.405, ¿de acuerdo? 11.405, 11.425, primeros soportes en el DAX. El DAX que cumplió el enorme rectángulo que os propuse, os dije que era muy fiable durante el mes de diciembre, la mayoría lo aprovechó y cosa que me alegra, y también prácticamente tiene cumplido el objetivo hacia niveles cercanos a 11.700
por aquel enorme objetivo, aquella enorme estructura, siguiendo el método FIBO del curso online de Bolsa General, hacia 11.000 niveles cercanos a 11.700 puntos. De momento tendencia alcista clara, y además de los niveles de ultracorto que comenté, también tiene soportes en niveles FIBO de la última subida y en la parte baja del rango lateral de los 10.175 puntos. 10.175 puntos. Continuamos, hemos visto el DAX. Pasamos ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Bueno, en cuanto al FTSE, la tendencia es claramente alcista. El primer soporte a vigilar está en la media de 200 sesiones, en niveles FIBO de la última subida y en la directriz alcista, que nos funcionó también a principios de diciembre. Cuando estábamos aquí os decía, tenemos al FTSE justo en el soporte. Bueno, pues nos funcionó muy bien ese nivel y desde ahí pues una fuerte subida. Recuerdo, eso sí, viendo el gráfico del FTSE para medio plazo, lo vamos a ver ahora rápidamente, que sería lógico este descanso que está teniendo ahora la bolsa de Reino Unido, porque ha cumplido el gigantesco objetivo alcista que os propuse en el mes de junio, a finales de junio, hace unos 6 meses, o un poco más, casi 7. Recordaréis que os marqué un objetivo de casi 1.000 puntos. Os dije que esta figura era un hombro, cabeza, hombro invertido, que era una figura muy clara y que había aquí casi 1.000 puntos a ganar, que era muy probable que se llegara a ese objetivo, porque además había dos objetivos que apuntaban en la misma dirección. Objetivo OK, análisis cumplido, es el primer miércoles que lo puedo decir, así que nada, muy contento. Enhorabuena a todos los que seguís los escenarios de Bolsa General. Sobre el FTSE, comentaros que tenéis un videoanálisis del FTSE en portada de Bolsa General, ¿de acuerdo? Os voy a pasar el enlace por el chat del seminario. Ahí lo tenéis, donde, bueno, pues comento la estructura que os puede servir para futuras ocasiones, además, ¿no? La estructura del FTSE y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Yo creo que es muy importante esas píldoras de los videoanálisis, porque intento explicar un poco nuestra filosofía de inversión y sobre todo que aprendáis para el futuro lo que hay que hacer, ¿no? Lo que se debe de hacer. Muchas veces se contraponen las noticias y los gráficos, ¿no? No tiene nada que ver lo que pasa con el gráfico con las noticias que se leen en la prensa, ¿no? Bueno, seguimos. Por cierto, agradeceros enormemente que hagáis de mis seminarios los más seguidos de España. Habéis superado otra vez con creces los 100 asistentes y sigue entrando gente. Tiene la parte obviamente buena de que yo agradezco que suscite tanto interés este seminario de cada semana, y tiene una parte negativa, y es que todos o prácticamente todos los asistentes me vais haciendo preguntas y es imposible contestarlas todas, ¿no? Intentaré ir contestando alguna, pero ir contestando todas es imposible. O sea, sed conscientes que igual que vosotros mandáis alguna pregunta, otros 120, 130 inversores están mandando otras preguntas y es imposible por el tiempo que tenemos que pueda ir contestando todas a la vez de ir repasando los principales activos, ¿no? Como vamos haciendo. Bueno, hemos visto el FTSE en el ultracorto, vamos a la bolsa italiana, al MIB, y luego terminamos ya el ultracorto con el K40. El caso de la bolsa italiana, el MIB, es del índice que quizá más ha subido en la bolsa europea, junto al FTSE, que también ha subido muchísimo, y ahora pues está consolidando un poco después de una subida vertical, lo cual es sano, y decíamos que se iba a producir un descanso en la subida, ¿no? De momento es un simple descanso, porque realmente caer no ha caído, ¿no? Está tomándose un respiro. No le vendría mal caer un poquito, todo se ha dicho, porque la última subida ha sido muy vertical. Os avisaba que si el MIB superaba 17.400 podíamos ver una fortísima subida, y bueno, desde mínimos de diciembre ha sido una subida de más de 3.000 puntos, ¿no? Es una subida muy importante. Y ahora pues se está tomando un descanso, tendría los primeros niveles de soporte en los 18.915 puntos. Y luego niveles FIBO de la subida, y por último la parte baja del movimiento que hizo de consolidación a finales del 2016 en los 15.922 puntos. 15.922 puntos. Y terminamos el ultracorto con el K40 antes de ir a ver los índices en el medio plazo. En el caso del K40, tendencia alcista también, lo vemos consolidando después de una subida en la que cumplió el objetivo por ruptura del canal lateral alcista azul, y con un primer soporte en los 4.824 puntos. Primer soporte
4.824 puntos. 4.824 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, visto el aspecto técnico de los índices en el ultracorto, vámonos a los índices en el corto medio plazo y vamos a empezar, después de haber visto el FTSE, con el IBEX 35. Bueno, sobre la pregunta de Javier Rueda, no sé si me sigues por Facebook, pero te recomendaría, porque está contestada esa pregunta prácticamente, la que me haces, de dónde puede ir el IBEX, en el especial que publicó este domingo el periódico La Razón, que bueno, pues ha contado con mi opinión junto a la de otros expertos del sector. Y bueno, pues ahí hablo exactamente de qué podemos esperar para el IBEX este año, y incluso pues me arriesgo diciendo una cifra, ¿no? De hacia dónde podríamos ir. Aunque obviamente pues no hay que poner puertas al campo y hay que ir siguiendo las estructuras. No estamos aquí para adivinar, sino para seguir estructuras de precio, ¿no? En el caso del IBEX, la mejoría es muy clara. Todo empezó a mejorar, además, como a mí me gusta, poco a poco. Primero avisamos que mejoraba al romper la bajista roja, luego que mejoraba al romper la media 200 sesiones morada, que luego mejoraba mucho al ver que la media 200 pasaba a ser soporte, al construir el soporte horizontal de los 8.530 puntos zonales, y por último confirmó mejoría ya de medio plazo al romper la resistencia de los 9.370 máximos de abril. El IBEX, pues sí, se ve ahí que ha hecho un suelo de medio plazo, pero realmente el que nos da más pistas es el IBEX Dividend. Si nos vamos a ver el IBEX Total Return, con los dividendos ya incluidos, nos daremos cuenta que nos ha dejado una figura típica de cambio de tendencia, un aviso muy claro de que lo peor ha pasado y que ahora estamos en un ciclo distinto, igual que aviso de caídas con la ruptura del canal alcista, ahora ha avisado de subidas el IBEX Dividend con la activación de un doble suelo que hemos avisado en nuestra web. Para los que seguís la web no os perdéis nada, siempre estáis pues siguiendo las estructuras que vamos marcando y que en la mayoría de casos, como podéis ir comprobando, se cumplen. Y decíamos a finales de octubre, en un videoanálisis que hice del IBEX y del IBEX Dividend, que el IBEX Dividend ya había dado señal de compra. Lo comentaba aquí. ¿Por qué aquí había dado señal de compra? Porque había activado una figura de doble suelo. Por cierto, que luego me encontré pues lo típico, ¿no? Es un poco cansino, pero bueno, me voy acostumbrando, ¿no? Porque imaginad, después de 15 años ya en bolsa y 10 años con una web, pues me voy acostumbrando y ya intento pues no pelear tampoco ni discutir. El que quiera aprender, pues que aprenda, y el que quiera vivir en la ignorancia, que viva en la ignorancia. Tiene su derecho a ser un ignorante de por vida. El ser humano tiene también derecho a elegir ser un ignorante y vivir en la pura ignorancia, ¿no? Igual que puede haber gente que elija, yo quiero arruinarme en bolsa, y que me coja un trilero y creerme a un cuenta chistes o cuenta cuentos que diga que se puede ganar un 100% a la semana o un 500% al mes o barbaridades de ese tipo, y que se arruine por sí solo, ¿no? Entonces, tampoco me da un poco de pena, pero tampoco me enfada ya, ¿no? Al principio sí me enfadaba, tengo que reconocerlo. Con mi afán de ayudar, pues me da un poco de rabia que la gente, pues, no quisiera aprender, ¿no? Y lo digo porque después de haber dado señal de compra en el IBEX Dividend aquí, pues recuerdo con cariño a un amable tuitero que con el IBEX aquí me dijo que menudo análisis de basura que hice diciendo que el IBEX había dado compra, que el análisis técnico era una mierda, ¿no? Perdonad la palabra, pero bueno, era lo que decía, que el análisis técnico era una mierda y que a ver dónde estaba la subida del IBEX, ¿no? Para mi querido impaciente, para mi querido tuitero impaciente, pues simplemente hay que tener tranquilidad, ser muy tranquilo, paciente, porque en bolsa el que se pone nervioso a la mínima, el que cree que que una subida es subir todos los días, el que no se da cuenta que una tendencia alcista es una sucesión de mínimos y máximos crecientes que se hacen en zigzag, que no es una cuestión de subir todos los días, que cuando estamos aquí la tendencia sigue siendo alcista, que aquí no cambia la tendencia aunque haya corregido un poco desde el máximo, sino que es sano que haga esto. Entonces, mientras no aprenda todas estas cosas, pues va por muy mal camino, ¿no? No pasa nada por equivocarse o por estar en la ignorancia, porque la ignorancia tiene cura, ¿no? Uno se puede formar. Yo nací ignorante en todo. Luego, pues te puedes especializar en algunas materias. Yo, en mi caso, pues me he especializado en la bolsa, ¿no? Principalmente. Y en otras cosas también que me gustan, ¿no? Tengo más pasiones y más hobbies que la bolsa, pero la bolsa es la principal. Y es a lo que he dedicado pues un montón de horas al día durante un montón de años y sigo dedicándoselas para seguir mejorando.
Y yo también, por respeto al que no quiera dedicarle ni un minuto y vivir en la ignorancia, pero sí que deberían de respetar un poquito pues a los que le dediquemos 9 horas a aprender una materia. Es como entrar en Twitter pues a un matemático a darle lecciones de matemáticas. Es un poco ridículo, pero pasa un poco la bolsa como con el fútbol, ¿no? Y con la política, que todo el mundo sabe y todo el mundo opina. Realmente de sabe prácticamente nadie de bolsa, ¿no? Muy poca gente sabe algo de bolsa. Pero todo el mundo opina, ¿no? Yo siempre os transmitiré como consejo que seáis humildes. Incluso aunque llevéis muchos años en bolsa, intentad ser humildes siempre y pensad que tenéis que aprender y seguir aprendiendo. Y por supuesto la paciencia sería uno de las cualidades innatas o entrenadas que necesitáis. Y digo innatas o entrenadas porque el que le venga de serie fabuloso, ser paciente, pero al que no lo sea, debería de entrenar esa cualidad, ¿de acuerdo? Porque es muy importante para poder ganar en los mercados. Si no, claro, aquí a la mínima nos ponemos nerviosos, yo aviso aquí que da señal de compra y aquí alguno, pues ya, no, esto es bajista. Bueno, pues al 95, al saco del 95% de perdedores, ¿no? De inversores que pierden en bolsa y que además, desgraciadamente, no se enteran de nada, ¿no? Bueno, de momento la estructura sigue perfecta, activada, solo se anularía aquí, o sea que imaginaros lo que puede permitirse caer sin que cambie la tendencia. Es verdad que estaría bien que ya no perdiera la zona de la media, que es zona de soporte, lo ha demostrado ya un montón de veces, y de momento sin ninguna señal de giro. De hecho, lo que vengo recomendando para este año 2017, cada vez que me preguntan en los periódicos donde colaboro, que son en muchos, o en las radios donde colaboro, que ya sabéis que todas las semanas participo en las 3 principales radios de finanzas de España, Intereconomía, Gestiona Radio y Capital Radio, todas las semanas. Pues les digo lo mismo, que creo que este año lo que hay que hacer, como la tendencia es alcista, es aprovechar las correcciones para comprar. ¿Vale? Tenemos aquí un objetivo en el IBEX Dividend hacia 27.500 puntos. Y en el Eurostoxx 50, en la media europea, también tenemos esa figura de doble suelo muy clara, un objetivo activado, importante, ambicioso, hacia 3.620, que creo que también se cumplirá. Después de una importante caída, nos avisa, hace un suelo en la zona 2.675 y nos avisa de cambio de tendencia con un doble suelo activado y cuyo objetivo, pues obviamente creo que se acabará cumpliendo. Y ojo, creo que se acabará cumpliendo no es lo mismo de seguro que se acabará cumpliendo. Sabéis que en bolsa no hay nada seguro. Esto hay que partir de ahí. A mucha gente solo le sugiere un desasosiego y un problema que no es capaz de afrontar, ¿no? Porque hay inversores que intentan acertar siempre en bolsa. Y eso de partir de la idea de que no van a ganar en cada operación, pues los hunde, ¿no? Psicológicamente. Y es verdad que eso cuesta, ¿no? El convivir con las pérdidas. Pero tenéis que ser conscientes de que nunca vais a tener ningún sistema que acierte siempre. Eso no existe. Y si alguien os dice que lo tiene, pues simplemente os está intentando estafar, ¿no? Igual que hay violadores y asesinos, también hay estafadores económicos, ¿no? Que os intentan robar vuestro dinero, estafaros con algún curso basura, algún libro asqueroso, de que no vale para nada, intentando vender una imagen de analista o de trader. Y bueno, en Sudamérica la verdad que hay un montón de estos casos. Sí que es verdad que de manera muy cutre, ¿no? Porque muchas veces por Facebook, añadidme a este grupo de WhatsApp y os enseño mis señales. Y hay gente muy inocente, muy ingenua, que de repente pues le da su teléfono, sus correos, y bueno, luego con esos números de teléfono y correos trafican, ¿no? Y los venden y ganan dinero, ¿no? Estos estafadores de Sudamérica. Y ese timo pues se viene usando desde hace un montón de años. En España, pues quizá está un poco más elaborado, ¿no? Normalmente el timador pues intenta vender una imagen además de glamour, pues enseña algún coche, enseña alguna comida, algún viaje, intenta transmitir una imagen de triunfador y de ganador, de que la bolsa es fácil. Y los dos, tanto los timadores sudamericanos como los timadores españoles, el gancho que utilizarán pues será el de rentabilidades altísimas, ¿no? Que dejarían en ridículo, de ser ciertas, que obviamente no lo son, dejarían en ridículo a Warren Buffett, ¿no? Porque hay timadores que hay gente que se los cree, e incluso les pagan dinero o lo siguen,
que te prometen ganar en un mes o en una semana lo que en Warren Buffett ganará en 10 años o en 5 años, ¿no? Entonces, eh, hay que ser eh, hay que ser desconfiados y sobre todo no ser iluso. Si Warren Buffett tiene un trade récord anual de ganar un 22% al año, pues Pepito Piscinitas de redes sociales, pues ese no va a ganar un 500% al mes, ¿no? Así que ahí tenéis que tener siempre mucho cuidado. Vale, Leo, Ana, muchísimas gracias por estas enseñanzas. Yo fui uno de los que fui timada. Joder, perdí 25.000 euros. Me alegra que hagas esto por los demás. De haberte, de haberte conocido antes habría evitado esta quiebra. Bueno, muchas gracias por esto que comentas, por esta experiencia. Es difícil además abrirse y contarla. Alberto dice, no es necesario ni perder tiempo en eso, David. Bueno, fíjate, Alberto, que creo que no es verdad, que sí que desgraciadamente, afortunadamente, seguramente en tu caso, Alberto, pues no ha sido necesario, pero desgraciadamente sí lo es. Cada día están timando a 100, 200, 500 personas, ¿no? Mientras estoy hablando aquí, están timando a 5 a 6 ya. Esta es la realidad, ¿no? Si puedo evitar 5 o 6 quiebras al año, seguramente habré evitado más. Aunque me gane algún enemigo, que me imagino, ¿no?, que los estafadores no serán mis amigos, pero si puedo evitar 5 o 6 quiebras al año, aunque pierda 5 minutos aquí en cada seminario y alguien me pueda tachar incluso de pesado, yo pues duermo tranquilo y duermo mejor, pensando en que pueda evitar alguna quiebra, ¿no? Sí que esto es difícil, es mejor que confiéis en vosotros mismos, que os forméis primero, podéis seguir a alguien, pero siempre comprobando si lo que se dice funciona o no, y no volveros locos. Esto es una carrera de fondo, hay que ir poquito a poco. Voy a incluir una sección muy breve en estos seminarios todos los miércoles, que va a ser leer un consejo de uno de los mejores traders de la historia, ¿no? De la recopilación que hacemos de los mejores traders de la historia en el pequeño libro de los grandes inversores. Y en el seminario de hoy, lo voy a hacer esto a las 8 de la tarde, a la mitad del seminario, todos los miércoles. Porque yo siempre creo, y por eso nació nuestro libro, que se debe de aprender de los mejores traders de la historia. ¿De quién voy a aprender si quiero ser un buen trader? Pues de los mejores de la historia, ¿no? Igual que si quisiera ser futbolista, pues aprendería de Cristiano Ronaldo o de Messi, ¿no? En mi caso casi mejor de Messi, lo prefiero, pero también de Cristiano, de Iniesta, de los mejores del mundo, ¿no? Y os voy a leer una cita de Richard Arens, y dice lo siguiente: hacer trading para ganar no es una actividad que esté llena de glamour ni que sea excitante. El objetivo del trader es preservar el capital mediante la minimización de las pérdidas y hacer pequeñas pero constantes operaciones ganadoras para continuar acumulando el capital. Bueno, aquí lo que nos dice Richard Arens es que lo importante es gestionar el riesgo y que la única manera de ganar dinero es hacerlo poco a poco gestionando el riesgo. Y también dice que el trading, aunque es lo que se vende muchas veces en la publicidad engañosa, el trading no es glamour ni es excitante, ¿no? Se vende muchas veces como que el trading es algo excitante, apasionante, ¿no? Las películas de Hollywood lo venden así. Realmente yo cuando estoy operando en bolsa, en mi despacho, abro la operación, luego la cierro, las pulsaciones no me aumentan y eso es una buena señal además. Seguramente cuando era un novato perdedor sí me pasaba que se me aumentaban las pulsaciones al operar, sentía adrenalina, sentía necesidad de estar en el mercado en todo momento. Bueno, las típicas fases de novato perdedor, ¿no? Por las que hemos pasado todos, porque Warren Buffett no nació experto, sino que esto son etapas que en el mejor de los casos podréis ir superando y en el peor pues os quedaréis estancados en la primera, en la segunda o en la tercera etapa y no pasaréis y mejoraréis como traders. Mi objetivo es que mejoréis y que cada vez seáis mejores inversores, pero no es fácil porque sobre todo hay que no solo está el tema de tener un buen sistema, sino también de tener pues la psicología o el dominio emocional necesario para llevar a cabo tu sistema, ¿no? Así que bueno, ahí dejo ese consejo de Richard Arens y la próxima semana pues os traeré otro consejo de alguno de los mejores traders de la historia. Como el libro trae pues en torno a 2000 consejos, pues no pasa nada porque os cuente 50 o 70 o 80, ¿no? Obviamente, quedarán otros 1000 y pico del libro para los que
quieran aprender de los mejores traders de la historia. Bueno, visto el Eurostoxx 50, pasamos ahora al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, en el caso del DAX, vemos cómo cumplió prácticamente. Para mí le faltó unos poquitos puntos, ¿no? Pero prácticamente cumplió la estructura que marcamos enorme de segundo impulso alcista para corto medio plazo, señalada en color azul, y de momento no hay señales de giro. Está en tendencia alcista a largo plazo y con primera zona de apoyo, como veis, en la media 200 sesiones, donde se apoyó muy bien a finales del año pasado. Así que soporte en la zona de la media y en los 10.175 puntos zonales. Pasamos ahora al FTSE, bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE, ya lo vimos antes, ¿no? Ahora le vendría bien un descanso en la subida, primer soporte en la media 200, ha cumplido ya el objetivo de hombro cabeza hombro invertido de casi 1000 puntos de subida y ha quedado muy cerquita, todavía no lo ha cumplido al TIC, el objetivo por ruptura de rectángulo de largo plazo que también marcábamos unos años atrás y que decíamos dos objetivos en la misma dirección, todo apunta a que ahora va a ir a por esos objetivos. Y bueno, pues finalmente ha cumplido este sin anularlo y el otro pues está pendiente, ¿no? En ningún momento lo anuló y está cerca de cumplirse. Hoy me preguntaba un cliente que entró nuevo en el centro de traders si hoy era un buen momento para comprar el FTSE aquí. Obviamente, aunque pueda subir más, a mí esta no es la zona de compra que me gusta. A mí me gusta comprar aquí o me gusta comprar aquí, que fue cuando lo recomendé, el FTSE. Aquí pues también tenía un buen timing y de hecho fui avisándolo incluso en periódicos, ¿no? El objetivo, el punto de compra, etcétera, etcétera, ¿no? En periódicos de papel. Yo siempre me jacto, aunque es un periódico pequeño, pues de que el análisis técnico que está tan desprestigiado en general en España, porque uno abre un periódico, el Expansión, el Economista, 5 días, y información macroeconómica fundamental, pues tiene a barrer muchísima. Información técnica tiene muy poca, ¿no? Entonces, y ya si nos vamos a un periódico de información general, pues La Vanguardia, El País, El Mundo, La Razón, La Voz de Galicia, pues ahí, por ejemplo, la información de análisis técnico es mínima, ¿no? En cambio sí que de economía o de análisis fundamental o análisis macroeconómico sí que siempre hay algún comentario y alguna reseña, ¿no? Y yo siempre pues presumo de que al menos cada domingo tenemos una página entera en prensa generalista, en el periódico La Opinión Coruña, con un gráfico a media página de análisis técnico y donde vamos comentando un resumen semanal, ¿no? Y las cosas más importantes que vamos viendo, ¿no? Ahí es donde avisaba, igual que en estos seminarios, y por supuesto, donde lo avisamos primero fue a los clientes del centro de traders, este gran objetivo de 1000 puntos en el FTSE, ¿no? Bendita hemeroteca, por otro lado. Así que bueno, no creo que tenga buen timing de compra, puede seguir subiendo, la tendencia es alcista, intentaría comprar en correcciones, ¿no? Alguna corrección importante que hubiera que regule la sobrecompra, incluso si hubiera un poco de miedo en algún momento del año, serían zonas de compra, ¿no? Pasamos ahora a la bolsa italiana, al MIB, que mejoró mucho al romper los 17.400 y que está en una clara tendencia alcista, ahora consolidando un poquito, pero bueno, es lógico después de una subida tan vertical. Ha mejorado mucho el gráfico al romper 17.400. La media 200 ahora ya sube y es zona de soporte a vigilar en el futuro. La tendencia ha cambiado, ¿no? Seguimos. Sí, el oro lo vemos siempre en estos seminarios, Alberto. Primero hacemos índices ultracorto, índices corto-medio plazo, Forex, materias primas y casi siempre, si da tiempo, también vemos algunas acciones. Bueno, hemos visto Europa, cómo está la situación en la bolsa europea. Vamos a ver cómo está la situación en los principales índices americanos. Me voy al SP500, índice director de las bolsas mundiales. Por cierto, bienvenido a estos seminarios, Manuel Muñoz, que veo que es uno de tus primeros seminarios, porque me haces la pregunta del millón. Siempre digo la del millón porque la he contestado, hombre, igual 1.000.000 de veces no, pero más de 1000 veces seguro en estos seminarios, ¿no? Porque llevamos estos 8 años dando seminarios, pues a lo mejor hemos dado unos 3000 seminarios, ¿no? Y me preguntáis siempre cuando os incorporáis la media de 200 sesiones que veis en morado, es una media de 200 sesiones ponderada, ¿vale? Es ponderada, es más rápida que la media simple, ¿vale? Es de 200 efectivamente, pero es ponderada. Es la que uso en todos mis análisis
desde hace casi 10 años en bolsageneral.es. Bueno, SP500, tendencia alcista, con primer soporte en la zona de la media, en los 1991 y sobre todo soporte clave de largo plazo en los 1810, mínimos del año pasado, y en la directriz alcista principal que veis señalada en color azul. De momento, pues sin ninguna señal de giro. Y lo más probable es que haya más subidas porque tenemos pendiente, como hemos comentado hace meses, el rectángulo roto al alza de medio plazo, objetivo 2004-23. Y por eso, pues, a pesar de que la mayoría de expertos os avisaban de un hundimiento de la bolsa el año pasado, y que la bolsa americana estaba haciendo un techo y que se iba a hundir, nosotros decíamos que seguramente iba a seguir subiendo, ¿no? Y parece que, una vez más, el escenario más probable es el que se va a cumplir. Vuelvo a insistir en que esto no es que yo sea el más listo. No vayáis por ahí, ni el que tenga la bola de cristal mejor pulida o más limpita, no va por ahí. La bolsa para ganar dinero no es cuestión de adivinar, es aplicar un sistema, una metodología. Y yo aplico el análisis técnico. Vale, y esto en mayúsculas. Yo aplico el análisis técnico, porque desgraciadamente hay colegas que no lo hacen. Y de repente, pues, dicen que son analistas técnicos, pero de repente te hablan de la FED, o te hablan de China, o te hablan de los bonos. No, yo soy analista técnico. Vale, entonces, si la tendencia es alcista, Charles Dow, padre del análisis técnico, decía que una tendencia está vigente hasta que no haya señales de cambio de tendencia, hasta que no se forme una figura o un aviso de cambio de tendencia. Y por eso os decía el año pasado que mientras el SP no perdiera el soporte, que era el 1810, lo más probable era seguir subiendo. Y al ver que formaba un rectángulo y aplicando los fundamentos del análisis técnico que dejó Charles Dow escritos hace más de un siglo, dijimos que lo más probable es que rompiera por arriba y que los agoreros y catastrofistas que llevan avisando de hundimiento de la bolsa americana desde el año 2010, mientras la bolsa americana se triplica, seguramente iban a volver a estar equivocados, ¿no? Y bueno, pues ya veis que otra vez más, la enésima vez que el análisis técnico, no yo, no yo, el análisis técnico tiene razón y los agoreros se vuelven a equivocar, ¿no? Bueno, seguimos, pasamos ahora al Nasdaq 100. Bueno, en el caso del Nasdaq 100 tenemos una estructura de tercer impulso alcista activada. Es verdad que los terceros no son tan fiables como los segundos, pero siguiendo el método FIBO, que es un método muy complejo, por eso no lo explico en estos seminarios, porque en su día iba metiendo alguna pincelada de Fibonacci y notaba que había algún inversor principiante que se creía que con estas pinceladas ya era experto en Fibonacci. Cuando, bueno, esto da para muchísimo. Hay que saber dónde calcular la dilatación, cuándo se activa un tercer impulso, cómo redibujar un tercero, cuándo se anula un tercer impulso, cuándo se anula un segundo, cuándo se activa un segundo impulso, cuál es el mejor momento para comprar, cuándo se activa, cuándo se rompe una lateralidad, qué es el concepto de lateralidad, cuándo se anula la dilatación, cuando se anula un segundo impulso, cuál es el objetivo bajista. Es decir, esto hay que estudiarlo bien. Y esto nos explica en media tarde, ¿eh? Por eso en el curso de Bolsa General a este apartado le dedicamos, de los 25 vídeos que tiene el curso, le dedicamos 13. Y hay algún vídeo que dura más de una hora. Además de que tiene una lección la más amplia de todos. El tema 16 es el tema más largo de todo el curso y es el que le dedicamos a Fibonacci. Vale, entonces opté desde hace un año a... Bueno, yo os marco aquí los objetivos, pero no voy explicando Fibonacci porque, claro, luego la gente dice, ah, no, me ahorro el curso y aquí, y salen desastres de gente que marca impulsos donde no es, porque más o menos cogían el concepto, pero dominar esta herramienta no es como un doble suelo. Yo el doble suelo lo explico en un minuto y no tengo ningún problema. Está en el curso, pero es que os lo explico aquí. Un doble suelo son dos mínimos en la misma zona, supera el máximo entre mínimos y tenemos un doble suelo. Se calcula la distancia entre mínimos y máximos y se proyecta desde el punto de ruptura. Paro el cronómetro y os he explicado la figura en 13 segundos. Pero yo no puedo hacer eso con Fibonacci. Es una herramienta compleja, muy potente, pero difícil de dominar. Bueno, entonces, lo explicamos pasito a pasito, machacando mucho y además cualquiera que lo compruebo todos los años en la F Business School, en la escuela de negocios donde dirijo el curso de bolsa, que las preguntas que me hacen siempre ya están explicadas en el temario, porque el temario está explicado de una manera que todas las posibles preguntas ya están contestadas, porque es una experiencia después de
haber pasado por nuestras aulas cientos y cientos y cientos de inversores. Vale. Bueno, tercer impulso alcista en el Nasdaq, objetivo 5.400. Primer soporte en la media 200, en los 4.176 y sobre todo, el soporte clave de largo plazo lo tenemos en el último mínimo creciente, 3.888 puntos. 3.888. De momento, sin ninguna señal de giro. No, el Nasdaq 100 no está más débil, al revés. Empezó un poquito más débil en diciembre tras ganar Trump, pero ahora diríamos que está un poquito más fuerte incluso que el resto de índices. Quizá porque tiene esos objetivos tanto de ultracorto como de corto plazo pendientes. No está más débil el Nasdaq. De hecho, desde 2009, lo comentaba, yo recuerdo que en 2009 y 2010 os dije, creo que el índice que tiene más potencial de subida es la tecnología y no me arrepiento de en 2010, como pasa el tiempo, me voy haciendo mayor casi sin darme cuenta, pero recuerdo en 2010 con lo pesado que fuimos diciendo que el sector que más nos gustaba era la tecnología. Y no me arrepiento de haber sido tan pesado en 2010 porque de hecho ha sido el sector que más ha subido, ¿no? Aunque los agoreros también aquí os decían, cuidado que hay una burbuja tecnológica y comparaban lo que pasa ahora con el 2000, cosa que es absurda. En el 2000 había empresas cotizando a unos niveles que eran absurdos, como pasó en España con Terra. Pero no es absurdo que Apple cotiza lo que cotiza. Pues, ¿sois conscientes del dinero que gana Apple? Entonces, la gente que andaba hablando de burbujas en la tecnología en 2010 simplemente demostraba pues ser unos catetos financieros, unos catetos bursátiles. No se podía comparar la situación de 2010 con la de 2000. ¿No? En 2010 hablaban de patas bajistas y que se iba a hundir el mercado, ¿no? Bueno, esa gente sigue trabajando, me imagino, como solo son analistas, yo desde luego, como lleve buscando cortos en un activo y me escuchéis decir que un activo va a caer mientras se triplica, ya no me podríais escuchar, estaría arruinado, ¿no? Porque yo opero en bolsa, no solo vengo aquí a hablar. Para hablar es gratis. Hablar no cuesta dinero. Yo me equivoco hablando de algo y oye, no pasa nada. Pero para los que además invertimos en bolsa y somos traders, pues haría falta un poco más de rigor, ¿no? Tú puedes equivocarte, pero claro, insistir en un error 8 años, no hay dinero que lo aguante, ¿no? Decir, no, esto va a caer, y lo dices aquí, se va a hundir el Nasdaq, y lo dices aquí, y lo dices aquí, y lo dices aquí, y lo dices aquí, lo dices aquí, y lo dices aquí, lo sigues diciendo aquí, oye, ¿qué pasa? No se te acaba el dinero, no, lo que pasa es que ni operarán en bolsa, ¿no? Pero por eso digo, fiaros del precio, no de los análisis. Fiaros del precio y seguir los precios. Y los precios son alcistas desde el año 2009 en la tecnología. Pero no porque lo diga yo. Yo creo que cualquiera de vosotros es capaz, sin tampoco excesiva formación, de daros cuenta que los precios van haciendo mínimos y máximos crecientes y siguen una tendencia alcista desde el año 2009. Y eso es lo que se debe de hacer. ¿De acuerdo? Seguir la tendencia. Bueno, de momento sin ninguna señal de giro. En el Dow Jones Industriales, bueno, se cumplió el enorme objetivo de 1.600 puntos de subida por estructura de Fibonacci, que marcamos también aquí. Y ahora, pues aquí me sale este pequeño rango lateral que os comenté antes, yo lo vigilaría. Insisto en que si rompe 19.718 podríamos tener una corrección, una caída. Se activaría un pequeño triple techo. Y le vendría bien, porque lleva una subida muy vertical, le vendría bien para consolidar. Y en los primeros soportes lo tiene en la media 200, en los 17.063 y sobre todo en la zona 15.370, 15.450. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto índices. Voy a ver también el Nikkei, la bolsa japonesa, antes de irnos a Forex y luego a materias primas. Israel dice, muy bueno David, la gente está muy confundida y siguen a gurús de internet y Twitter, etcétera. Hay que formarse en bolsa. Mi consejo es seguir a Bolsa General y que asistan y que se aíslen, perdón, de las noticias y seguir otras webs o páginas. No todo el mundo tiene esa visión. No todo el mundo tiene esa visión. Bueno, gracias Israel por recomendarnos. No solo soy yo, hay más gente en España que sabe hablar de bolsa y sabe seguir tendencias. Pero tenéis que aprender, eso sí, a aislaros del ruido. ¿De acuerdo? Bueno, en el Nikkei, doble suelo activado, objetivo 20.300. Fijaos que es la misma figura, ese mismo patrón que el que vimos en el Eurostoxx o en el IBEX Dividend. El objetivo 20.300. Y en el muy corto plazo pues ha corregido un poquito, que le viene bien para regular indicadores, incluso puede que corrija un pelín más.
pero es un índice que apunta más subidas para medio plazo. Primer soporte, media 200 sesiones, 16.111, y la parte baja del doble suelo, los 14.865 puntos. Bueno, y ahora sí, vamos a Forex, que hay mucho que comentar aquí también. Eurodólar, gráfico horario, ultra corto plazo. Bueno, en el caso del eurodólar, tenemos una estructura de segundo impulso alcista por Fibonacci activada, objetivo en los 1.0738, 1.0738, veremos si se cumple, y podemos marcar incluso una especie de gran doble suelo no al TIC con objetivo 1.0951, así que de momento el eurodólar está en fase de rebote. Primer soporte, media 200 sesiones, 1.0577 y 1.0451 y sobre todo, perdón, 1.04, sí, 1.0452 y sobre todo 1.0339, que es donde ha hecho ese doble suelo. Así que bueno, yo de momento soy positivo con el eurodólar. Creo que lo normal sería que consolidaciones aparte, pues lo normal, que le vendrían bien, por otro lado, lo normal sería que intente seguir subiendo, ¿no? Y en el caso de la libra frente al dólar, aunque el euro dólar en el medio plazo es muy bajista, entonces hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? De lo normal. Yo prefiero entrar en un activo que es alcista en ultracorto y a la vez es alcista en el medio plazo, porque ahí, digamos, hay menos obstáculos para subir. No es el caso del euro dólar, pero en el ultracorto de momento es claramente alcista. Nosotros decíamos en el medio plazo que era bajista, pero que antes de seguir cayendo necesitaba un buen rebote. Y está ahora en ese buen rebote que avisábamos, ¿vale? En cuanto a la libra dólar, estoy muy satisfecho porque el lunes salí en la radio. Y antes de salir en la radio, con la libra dólar aquí, os dije, ojo, que la libra dólar está en soporte. Había pánico con la libra, os decían la prensa que se iba a hundir por no sé qué del Brexit. Decían, por no sé qué, bueno, os lo puedo explicar perfectamente, pero me refiero a que eso es paja y no vale para nada, ¿no? Pero salían en los periódicos que la libra caía mucho y se hundía porque Theresa May se inclinaba por un Brexit duro. Al día siguiente habla Theresa May, dice que va a haber Brexit duro y las bolsas, y la libra sube vertical, sube más de un 3%, ¿no? Digo que estoy orgulloso y contento de haberos avisado en mi Twitter y además en la radio, en Capital Radio, que teníamos a la libra dólar en soporte y que podía venir un rebote. Recordaréis de otros seminarios, ¿vale? Recordaréis de otros seminarios que os comenté que tenía un soporte muy importante en la libra dólar en los 1.1943. Decirme si miento, sois muchos, asistís todas las semanas. Si miento, por favor rectificarme. Y si digo la verdad, pues podéis confirmar si lo dijimos aquí. Que los mínimos del día 7 de octubre, los mínimos en 1.1943, sesión donde hubo un flash crash, una sesión donde la libra dólar bajó más de un 6% en un minuto para recuperar el 6% en un minuto, un movimiento de un 6% en la libra dólar. Decíamos que ese día dejó una vela con sombra inferior alargada y que esa zona era soporte. Fijaos que hemos ido a testear ese nivel anteayer, el lunes en la apertura, con hueco bajista, con caídas del 1% y titulares de pánico en la prensa, y yo ahí lo que os digo es, ojo, que ahora estamos en soporte. ¿Qué hace desde soporte? Ir a buscar la primera resistencia. Se ha parado donde me imaginaba que se podía parar, que fue aquí, y además avisó de la parada con una vela muy bonita que se llama Doji Lápida. ¿Vale? Bueno, yo he aprovechado la subida y además he aprovechado esta pequeña caída con la Doji Lápida. Otras veces me equivoco y mucho, también lo digo, no me duelen prendas. De hecho, luego voy a comentar algún fallo para equilibrarlo. No me gusta que saquéis nunca la impresión de que se acierta siempre, porque eso es lo que se intenta vender y eso es mentira, ¿vale? Se convive con los errores y con las pérdidas. Pero en este caso es verdad que pues ha salido bien el trading que realizaba con la libra frente al dólar, ¿no? Y os iba dando pistas, primero en que esa zona era soporte, que esta zona 1.2432 era la primera resistencia. Se ha frenado ahí, no pasa nada, pero había subido muy vertical, ahora está consolidando, le viene bien que consolide, yo no descarto que suba más. Y ahora, ojo, atención a este aviso. Hay la opción de que la libra frente al dólar haga un gran doble suelo, que podéis verlo aquí en gráfico horario y que se ve también muy claro, quizá todavía más claro en gráfico diario para corto o medio plazo. Lo voy a poner la libra dólar en gráfico diario. Entonces, fijaos, tenemos dos mínimos en la misma zona y un máximo entre mínimos. Con lo cual, si la libra dólar superase los 1.2774.7, hablo de memoria, pero creo que no me equivoco, dejadme comprobarlo.
Sí, 1.27.74.7. Si supera ese nivel tendríamos zona de resistencia. ¿Vale? Si superamos ese nivel, esa resistencia, se activaría un doble suelo, un gran objetivo alcista. ¿De acuerdo? Así que atentos a la libra dólar, que hay mucho pánico y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor en vez de hundirse, aprovecha para subir. Yo no lo descartaría. Dije lo mismo del petróleo cuando nadie lo quería comprar a 27 y 26 dólares. ¿Lo recordáis? ¿Lo recordáis? Los chistes que hice aquí del petróleo cuando estaba a 27 dólares y os dije que lo estaban regalando y que seguramente iba a subir. Que había mucho pánico y mucho pesimismo. Lo recordáis aquí, ¿verdad? Porque ahora hay que ir a la gasolinera y hay que pagar el doble. Pero ¿recordáis cuando os dije que era un buen momento para comprar el petróleo por debajo de 30 dólares? Vale, veo que Juan lo recuerda, Félix también. Y además está la hemeroteca, para los más desconfiados, que espero que seáis todos. Podéis comprobar si es verdad o no en los seminarios de el año pasado, a principios del año pasado, lo que decíamos del petróleo, ¿vale? Bueno, y ahora quizá pase igual con la libra, yo no lo sé. Pero si supera 1.2777.4, rebote a Vemos. Y coincidiría otra vez, momento de pánico, comentarios horribles sobre esta divisa, todos los expertos coincidiendo en que va a caer, y a lo mejor, quién sabe, puede hacer un suelo. No sería la primera vez, y ni será la última, en que un activo aprovecha un momento de pánico para formar un suelo y a partir de ahí subir fuerte, ¿no? Ha pasado con el IBEX, ha pasado con Italia, con el referéndum de Italia, ha pasado con el petróleo, ha pasado con China, con Brasil. Cuando peor hablaron de Brasil, mira que hablaban mal de Brasil, ¿eh? Pero mira que hablaban mal. Bueno, pues se ha doblado, se ha subido un 100% en un año. Tan mal estaba y tanto iba a caer la bolsa brasileña y ha subido un 100% en un año, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, con dejaros guiar por la masa. Si esto fuera tan fácil y los movimientos fueran telegrafiados y todo el mundo supiera lo que va a pasar, pues todo el mundo ganaría dinero en bolsa y no solo ganaríamos una minoría en el mercado. Vale, entonces tened mucho cuidado cuando la masa, cuando todo el mercado cree que va a pasar algo, normalmente pasa lo contrario. Vale. Bueno, visto eurodólar y libra dólar, pasamos al petróleo Brent. Bueno, el petróleo Brent, como podéis ver, está consolidando, corrigiendo, eh, y ninguna estructura clara ahora mismo, sin ninguna estructura realmente clara. Es verdad que ayer o anteayer dejó ahí una vela nada halagüeña que avisaba de una corrección, pero claro, nunca sabes de qué magnitud va a ser, pero esta vela era horrible. Esta vela negra con sombra superior después de un rebote te indica que vuelve a aparecer presión bajista. La pérdida de este soporte también es negativa y apuntaba a otro tramo de caída. Y ahora vamos a ver si aguanta este nivel, que son los 53,59. Ahora mismo está corrigiendo, quizá caiga un poco más y luego intentará volver a rebotar, pero yo creo que podría necesitar consolidar más antes de seguir subiendo. Y con el petróleo os tenéis que dar cuenta de una cosa también, ¿no? El petróleo no tiene margen a corto plazo para subir muchísimo más, por una razón muy obvia, ¿no? Yo siempre aplico el análisis técnico, pero también me considero un inversor informado, ¿no? Yo voy a seguir el gráfico, pero también soy consciente de que el petróleo va a tener difícil volver a niveles de más de 100 dólares, muy, muy difícil en el corto plazo, casi imposible. ¿Por qué? Porque aunque se pongan de acuerdo para frenar la producción los países de la OPEP, ahora mismo los países de la OPEP no influyen tanto en la producción como antes, porque Estados Unidos también es productor. Y en Estados Unidos hay muchas empresas, muchas pequeñas empresas, que se dedican al fracking o al gas pizarra, ¿no? A la fracturación hidráulica. Y en cuanto, y claro, esas empresas, como esa forma de extraer el petróleo es un poquito más cara, si el petróleo sube, les compensa abrir otra vez la mina, digamos, y volver a extraer petróleo. Entonces, en cuanto el petróleo sube un poco, sube de 50 a 55, estas empresas americanas se ponen a producir petróleo. Con lo cual, digamos que es un efecto regulador. No sé si me explico o se entiende, lo explica bastante bien esto Daniel Lacalle en su libro La madre de todas las batallas, para el que quiera realmente pues, conocer con mucha profundidad todo el tema del fracking, es bastante interesante. Y, y bueno, pues esa es la razón por la que el petróleo va a estar en un rango, ¿no?
más o menos amplio, pero tampoco creo que vaya a subir a lo loco, ¿no? Está muy encadenado, digamos, el precio del petróleo. No puede ni subir muchísimo, ni tampoco bajar muchísimo, porque en cuanto baje muchísimo, también los países, pues como han hecho, pues se ponen de acuerdo para frenar la producción, ¿vale? Así que, por esa razón, lo normal sería que se mueva así, en un entorno entre 30 y 60, que ya es un entorno muy amplio, pero no un entorno gigante como pues llegó a estar por encima de 100, ¿no? Y de 120 bajó a 26. Pues ni creo que vaya a volver a esa zona de 26, ni creo que vaya a volver a 90, 100, ¿vale? Sino, pues que va a estar más controlado en esos rangos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya veis, se ha acercado a 60 y ya han aparecido ventas, lo cual es lógico, ¿eh? Lo cual es lógico. Bueno, seguimos. El Brent consolidando después de una fuerte subida, porque hay que ver que previamente había subido muy vertical, y igual que los mercados, que los índices, pues ahora le toca consolidar un poquito, ¿no? Viendo el gráfico con perspectiva. Y voy a terminar con alguna acción. Bueno, suelo comentaros BMW, porque es un valor que tiene un aspecto técnico muy bueno. Por cierto, ASML Holding, recomendación de medio plazo que realicé en la revista Traders el año pasado, y donde comenté estos objetivos, pues simplemente, y los he comentado también en seminarios, en radio, en mi sección el buscador en Intereconomía, lo puse de ejemplo como valor alcista con objetivos pendientes. Hoy ya no tiene ningún objetivo pendiente, así que nada, simplemente daros la enhorabuena a los que hayáis seguido el escenario de medio plazo, comentado para SML Holding, objetivo OK, análisis cumplido. Y obviamente ahora ya no está en zona de compra. Vamos a ver BMW. Bueno, BMW sigue claramente alcista, consolidando un poquito, le vendría bien que consolidara incluso un pelín más, pero tiene buen aspecto de medio plazo, con objetivo de medio plazo hacia 99 euros, y lo más probable es que lo acabe cumpliendo. Muy parecido a esto que comento de BMW, lo tiene IAG, valor que también he comentado en numerosas ocasiones, como uno de mis valores favoritos en estos últimos meses, lo he comentado. En el caso de IAG, podéis ver cómo tiene IAG un doble suelo, la misma estructura que hemos visto en BMW, en el IBEX, en el Eurostoxx o en el Nikkei, lo tenemos en IAG, objetivo de doble suelo activado, hacia niveles de 6,40 euros. Objetivo 6,40 euros en IAG, y lo normal es que se acabe cumpliendo. Consolidaciones aparte, lo más probable es que IAG pues continúe hasta cumplir su objetivo. Y voy a terminar con Popular. Vamos a ver Popular. Ya sabéis que es un valor débil en el medio plazo, un valor que yo no recomiendo, pero que sí que es verdad que algo está mejorando, muy lentamente, y me gusta porque en mi sección de bolsa en el periódico de la semana pasada, y lo que os vengo repitiendo todas las semanas, y lo que pone en el resumen semanal en la web, en bolsageneral.es, en el resumen semanal que publicamos todos los domingos en bolsageneral.es, hablamos de los valores que más suben y más bajan en cada semana, y en Popular dijimos, y lo tenéis en la web si lo queréis consultar, que tenía soporte en 0,92. 0,92. ¿Sabéis cuál fue el mínimo de esta semana en Popular? Para que os deis cuenta cómo muchas veces las cosas no pasan por casualidad. ¿Sabéis cuál fue el mínimo de Popular? 0,93. ¿Significa eso que es mi valor favorito y que yo lo voy a comprar aquí? No, yo no compré Popular ni lo voy a comprar. Lo vuelvo a explicar. Compro los valores más fuertes del mundo. Yo lo que hago y lo que hacemos en Bolsa General es estudiar los valores europeos, españoles, americanos y elegir los más fuertes para comprarlos. Mi pregunta que os haré ahora y entenderéis todos. Viendo este gráfico de Popular, ¿creéis que este es uno de los valores más fuertes del mundo? ¿Creéis que es uno de los valores más fuertes del mundo y que por lo tanto es uno de nuestros valores en cartera? A ver si vais conociendo nuestra filosofía, a ver si acertáis. ¿Qué pensáis? Juan dice que no. Ascensión dice que no. Ramón dice que no. Javier dice que no. Felipe que no. Javier dice no, seguro que no. Dolores dice que no. Joaquín también dice que no. Con lo cual, eso es compatible, no me gusta, no lo tengo en cartera, a decir que decíamos que aquí tenía un soporte y a mí este rebote desde soporte no me sorprende en absoluto. Era normal que ahí intente parar la caída.
y mejoraría, primero si supera 1.014 y luego 1.063 y luego todavía tiene también la media 200 y luego todavía tiene los 1.14.5 y luego tiene los 1.36. Tiene muchísimas resistencias. Pero es verdad que, bueno, por lo menos es un paso adelante y me alegro, ojalá siga mejorando, porque soy consciente que hay miles de inversores, miles y miles de inversores arruinados en España con este título, pillados a precios muy superiores, con lo cual yo deseando que rebote, pero yo no tengo ningún interés en tener este valor en cartera, prefiero otros valores. Dentro del sector bancario hemos comentado Bankinter, que es un valor alcista desde el año 2012 y llevamos 5 años recomendándolo, y de los que han mejorado en los últimos años dentro de la bolsa, en el último año, perdón, dentro de la bolsa española, me quedaría con Santander. Después de Bankinter, con Santander. ¿De acuerdo? Luego en Europa pues ha habido otros valores que he recomendado y que se han disparado. En su día Societe General. Vamos a ver rápidamente solamente dos valores que os recomendé en la radio y en estos seminarios. Primero, vamos a ver BNP Paribas. Y aquí os propuse un doble suelo, el mismo de IAG, el mismo del IBEX, el mismo del Eurostoxx. Enhorabuena. Marcamos un objetivo hacia 61,29 euros, cuando estaba en 47, objetivo OK, análisis cumplido. Y también comentamos Societe General, también incluso en la radio, en Intereconomía, en la sección El Buscador, donde elijo el valor más fuerte o el que más me gusta cada semana. Y aquí comenté Societe General hace 2 meses, objetivo hacia niveles cercanos a 50 euros. Aquí todavía no lo ha cumplido, pero ha estado muy cerquita de cumplirlo y lo normal es que lo acabe cumpliendo al TIC. Como veis, se ha acercado mucho al objetivo y seguiría pendiente. Bueno, comentaros que tenéis, como todos los años, en promoción la oferta del curso de Bolsa General. La hacemos una vez al año esta oferta, siempre en el mes de enero. Tenéis descuento del 10% en el precio del curso y regalamos el informe Bolsa General 2017 como oportunidades de inversión, tanto en índices, forex, materias primas y acciones europeas, españolas y americanas, de más de 100 páginas, ese informe Bolsa General 2017. Pues, y además descuento de un 10% en el precio del curso. Esta oferta estará válida solo un par de semanas más, así que ahí os dejo toda la información sobre esa oferta y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es, bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.